Delphias Audiolibros presenta Halo Primordium, un libro publicado el 3 de enero del 2012, por el autor Greg Bear. Capítulo 17. Frutas que sabían a huevos cocidos colgaban en manojos de los gruesos árboles, pero, por precaución, al principio comimos con moderación. La única comida satisfactoria que habíamos comido desde que las trampas de Gamelpar capturaron a los roedores peludos del tamaño de puños. Otras plantas comestibles que tanto Gamelpar como Vinebra parecían saber que sabrían bien, crecían alrededor entre los retorcidos y enredados troncos, vides y enredaderas, así que nos establecimos, llenos y tranquilos, sin preocuparnos por una vez de dónde estábamos o de lo que podría pasar después. Pero lo que hicimos fue caminar, así que no nos quedamos más de un día. Aunque habíamos comido bien, Gamelpar parecía estar perdiendo fuerza y entusiasmo. Caminaba más despacio y descansábamos a menudo. El bosque nos arrojaba un crepúsculo incluso durante el día, y por la noche la pálida luz del orbe del lobo y el puente aéreo se filtraba hasta abajo, solo un poco menos provechosa. Podríamos haber recorrido medio kilómetro durante la siguiente hora de luz del día, siguiendo los sinuosos y abiertos parches entre los árboles más grandes, pasando a través de suaves y frondosas vides que parecían crecer mientras mirábamos. Había comida, había silencio. Los viejos espíritus no nos molestaban. No podía durar, por supuesto. Nos habíamos levantado con el crepúsculo más brillante del día y ahora estábamos compartiendo una fruta rojiza, parecida al melón, que tenía un sabor agrio, amargo y dulce, y reducía la sed y el hambre. Moscas y mosquitos que picaban perseguían las sombras. Ellos estaban disfrutando de nosotros como nosotros de los frutos del bosque. Aplasté, examiné restos sangrientos en la palma de mi mano, terminé mi porción del melón, y estaba a punto de tirar a un lado la cáscara cuando mis ojos se congelaron en el bosque cercano. Lo que podría haber sido un extraño hueco entre los árboles, en forma de la gran figura de un hombre, de hombros anchos, con una cabeza inmensa, había aparecido a nuestra izquierda, a menos de 10 pasos de distancia. Alcancé el hombro de Vinebra y le di un ligero apretón. Ella también la había visto. La sombra se movió, ambos saltamos. El aire permaneció inmóvil y húmedo en la oscuridad de la mañana. Podía oír el susurro de las hojas, las ramas, las enredaderas. Una enredadera cerca de mi pie se apretó cuando la forma la pisó. Desde el otro lado del pequeño claro, Gamelpar emitió un silbido. Vinebra no se atrevió a responder. Los grandes hombros de la sombra giraron y apartaron a un lado las gruesas ramas, tirando de las lianas agarradas hasta que se rompieron y se elevaron. Por un momento pensé que este era el didacta, que regresaba a recogerme, pero no. La sombra era más grande incluso que el didacta, y además caminaba con los brazos y las piernas. Sus largos brazos de pelaje oscuro se deslizaron como pilares en el suelo cubierto de restos de vegetación del bosque. Con un resoplido y un gruñido de pecho profundo, la sombra se balanceó y se levantó contra el dosel. Vinebra se tiró al suelo como un cebatillo, como una estatua, posada ligeramente sobre la planta de sus pies, lista para huir. Nuestros ojos siguieron el lento y majestuoso acercamiento de la sombra. Un gran brazo de pelo negro cayó al alcance. Al final de ese brazo flexionado, una enorme mano, 4 o 5 veces más ancha que la mía. Una enorme cara se inclinó sobre nosotros. ¿Y qué cara? Ojos profundos enmarcados en una amplia franja de pelaje rojizo, nariz plana y ancha con inmensas fosas nasales, papada hasta casi los hombros, y dientes de color blanco amarillento brillando entre labios gruesos de color púrpura y marrón. Los grandes ojos verdes me miraban sin miedo, con curiosidad, parpadeando casual y tranquilamente. Entonces los ojos miraron a un lado, no más temerosos de mí de lo que lo estaría de un pequeño pájaro. En la esquina de mi visión, una luz amarilla parpadeaba entre los árboles, diminuta como la punta de un dedo. La gran cara oscura se levantó y se alejó abruptamente, y percibimos un aliento a hierba y frutas. Silencio otra vez. ¿Cómo puede algo tan grande moverse tan silenciosamente? Pero no tuve tiempo de pensar en esto, porque la luz apareció detrás de un amplio tronco de árbol. Era como la llama de una lámpara de barro, pero sostenida en la mano de un forrunner, a menudo con 7 dedos ágiles, piel púrpura y gris con la parte inferior rosada, y por encima de la lámpara y la mano, una cara esbelta, inquisitiva, mirando hacia donde había estado la gran sombra, y luego hacia mí, como reconociendo que ambos habíamos visto algo, y que ahora nos veíamos el uno al otro, y todo era real. El forrunner acercó la llama de la lámpara. Vinebra tenía una mirada vidriosa. No podía huir. Ella no quería huir. Yo, en cambio, no quería que me llevaran al Palacio del Dolor. Salté y traté de correr, directamente hacia una pared de pieles negras. Grandes manos se cerraron a mi alrededor. Una mano me agarró las costillas y otra me agarró de un brazo. A un lado, suaves voces surgieron del bosque. La mano alrededor de mi torso se soltó y la otra me levantó por el brazo de la tierra y las hojas. Colgué, pateando débilmente, mientras la llama de la lámpara se acercaba aún más. El forrunner no era ni como un nacido de las estrellas ni como el didacta, pero tenía una especie de parecido con otra que perduraba en mis sueños, la moldeadora de vida, la bibliotecaria, la señora. Sin embargo, este no era una mujer,
Al menos, no el mismo tipo de mujer. De eso estaba seguro. Pero muy probablemente era un trabajador de vida. Mientras colgaba, la enorme mano me rotó, permitiéndome ver, perfiladas por el resplandor de la llama parpadeante, otras 3 o 4 figuras. Estos parecían humanos, hombres y mujeres, pero no como yo y no como Gamelpar y Ginebra. En cuanto a lo que me tenía colgado como un niño, por fin, dijo el Forerunner con voz delgada y musical, ligera como la brisa. Temíamos que estuvieras perdido para siempre. Luego se dirigió a mi captor en un tono más áspero y oscuro, terminando con un gesto y un chasquido de dientes, y la mano que me agarraba me bajó al suelo, con suficiente suavidad, aunque me dolía la muñeca, los dedos y el hombro. Tu nombre es Chakas, ¿verdad?, preguntó el Forerunner, agitando la llama cerca de mi cara. ¿Por qué fuego? ¿Por qué no? Me incorporé, estirando y masajeando mi brazo dolorido, rodeado de figuras extraordinarias. Los humanos no eran de ninguna variedad que hubiera visto antes, pero eran más como yo que el Forerunner, y ciertamente más como yo que la forma de piel negra que me rodeaba. Respondí que ese era mi nombre. Él no es de aquí. Ginebra se empujó a través del círculo y se paró frente a mí, con los brazos extendidos, como para protegerme. Traté de alejarla, de hacer que se fuera. No quería ser responsable de nada de lo que pudiera pasar aquí, pero no cedió. De hecho no lo es. Estuvo de acuerdo el Forerunner, extendiendo su mano y extendiendo esos dedos largos y delgados. Su venida fue anticipada. Iba a ser el premio del maestro constructor. No nos teman, añadió, más para el beneficio de Ginebra que para el mío. Nadie será llevado al Palacio del Dolor. Ese tiempo pronto habrá terminado, y no hay necesidad de castigo o venganza. La perdición del maestro constructor y el destino de sus fuerzas es peor de lo que los humanos pueden imaginar. Alerta de intrusión del monitor. Se ha accedido a los datos de la nave, archivos históricos /antropológicos, Tierra África /Asia. Fuente determinada como monitor Forerunner. Aviso de precaución del comandante estratégico. Cualquier otra violación de los datos de la nave y arrojaré esa maldita cosa al espacio. Me importa un comino lo que estén aprendiendo. Es una amenaza. Hagan que vaya al grano. Respuesta del equipo científico borrada por brevedad de recalibración de la IA. Cortafuegos colocados en un infinito laberinto aleatorio. Flujo número 3 del monitor. No se repite. A la luz de la mañana. Seguimos en el convoy del Forerunner, tomando un sinuoso camino cubierto de enredaderas hacia un terreno más alto. Las estribaciones de las montañas también estaban llenas de selva. Las propias montañas atrapaban las nubladas masas de aire húmedo que resonaban de un lado a otro a través de la extensión del halo y les forzaban a dejar caer su humedad casi todas las noches. De modo que las falsas rocas y crestas estaban llenas de cascadas de agua espumosa, dibujando vetas plateadas y blancas sobre el verde y el negro, las que probablemente se vaciaban en el mar detrás de nosotros. Pero no había forma de saberlo. El aire también estaba húmedo, y el suelo bajo nosotros más caliente, humeante, como si grandes respiraderos de agua caliente atravesaran los cimientos. Y quizás así era. Una vez, en la Tierra, hubo muchos tipos de homínidos, hominoideos y antropoides que sin duda también se consideraban a sí mismos como gente. Yo estaba más cerca en cuanto a forma a aquellos que ahora me interrogan. Riser era más pequeño, de una especie diferente. Sospecho que Gamelpar y Ginebra se parecían más a los que ustedes llaman aborígenes del antiguo continente de Australia. Los humanos que acompañaban a este solitario Forerunner tenían cierto parecido con aquellos a los que ahora ustedes llaman denisovanos. Eran más altos que yo, de color marrón chocolate, con cuerpos enjuntos, pelo rojizo y cabezas cuadradas. Los machos tenían mucho vello facial. La enorme sombra negra con brazos largos, un gran simio como un gorila, pero no un gorila. Creo que solo se le conoce por unos pocos molares fósiles de tamaño impresionante. Ustedes los llaman Gigantopithecus, el antrópoide más grande jamás visto en la Tierra, con casi 3 metros en los hombros y la cresta, aún más alto de pie. Y este era una hembra. Según los registros de ustedes, los machos podrían haber sido más grandes. Con aspecto atemorizante, pero con un comportamiento gentil, la gran simia sombra parecía haber tomado simpatía por Gamelpar y Ginebra y los llevó durante un tiempo sobre sus hombros. Grandes alas de pelo rojo oscuro con puntas grises enmarcaban su ancha e inclinada cara. Enormes labios se apretujaban alrededor de rechonchos incisivos gruesos, lo suficientemente grandes como para masticar madera y aplastar huesos, pero en nuestra presencia comía principalmente hojas y frutas. Gamelpar, que cabalgaba sobre nosotros, agarraba el denso pelaje del hombro de la simia y sonría todo el tiempo. Ginebra parecía más feliz de lo que yo la había visto. Varias veces me miró desde lo alto, caminando entre los denisovanos, 3 hombres y 2 mujeres, lacónicos y taciturnos, y me dijo, cada vez, ahora está volviendo a mí. Este es mi verdadero Geas. Esto es lo que debería haber visto. Eventualmente, la forma de andar de la simia y su frecuente paso bajo ramas bajas obligaron a Ginebra y Gamelpar a caminar por su cuenta. Los denisovanos, que parecían encontrar intrigante la edad de Gamelpar, estudiaron su cansancio con suspiros comprensivos, luego usaron enredaderas para anudar una camada, y por un rato viajó de esa manera.
Ginebra caminando a su lado. Los labios del viejo retrocedieron con una amplia sonrisa. Mucho mejor, dijo. Había algo en este proceso, la forma regular en que se balanceaba la camada, la suavidad con la que la llevaban, que me llamó la atención, pero por ahora desestimé mis preocupaciones. Escalamos más alto. El dosel se adelgazó. Podíamos ver gran parte del cielo. Para cuando el sol rozó el centro de la banda oscura del puente aéreo, y a ambos lados la sombra estaba equidistante. Mediodía llegamos a una meseta. El Forerunner llamó a varias máquinas flotantes, redondas, de un ojo azul, que se encontraron con nosotros en el margen de dilución de la jungla. Se dirigió a ellos con señales de dedos, y las máquinas se movieron entre nosotros, prestando especial atención a Ginebra y Gamelpar, y luego a mí. Los denisovanos no encontraron estas bolas flotantes extraordinarias. Se llaman monitores, me dijo el más alto de los hombres. Tenía rasgos gruesos y rojizos, una nariz muy grande y labios finos. Sirven a la señora. Mayormente. El anciano se apoyó de costado en la camilla mientras una de las máquinas pasaba una banda azul de luz sobre su flaco cuerpo. Luego la máquina me hizo lo mismo, y giró para mirar al Forerunner, quien aceptó una comunicación que no pudimos escuchar y parecía satisfecho. Habíamos recorrido una cierta distancia. La simia había encontrado un poco de comida adecuada para el resto de nosotros. Fruta, sobre todo, extraños tubos verdes con puntas puntiagudas y masas redondas y pulposas envueltas en pieles rojizas. Pero todavía teníamos sed. Peor aún, más insectos habían tomado simpatía por nuestra sangre y zumbaban a nuestro alrededor en nubes molestas. ¿Por qué la señora permite tales molestias? Ginebra me preguntó en una parte mientras la máquina examinaba a su abuelo. Agité la cabeza y me pegué con la mano. Esta es una reserva especial, dijo el denisovano alto. Alimentamos a las moscas. Las moscas alimentan a los murciélagos, a los pájaros y a los peces. Es la manera de la señora. Pero noté que los insectos los ignoraban y se concentraban en nosotros. Ginebra no se impresionó. Se balanceó, se pegó y murmuró, era mejor estar en la ciudad. Allá en la ciudad, estabas bajo el mando del maestro constructor, dijo el denisovano alto, como si eso explicara algo. ¿Era mejor ser llevada al Palacio del Dolor? Ginebra se estremeció. Nosotros somos la gente, dijo ella defensivamente, dando a esa última palabra el énfasis peculiar que denotaba superioridad. Sin duda, dijo el denisovano alto con una sonrisa comprensiva. Ginebra arrugó su nariz, olió profundamente y me miró con ira, pero yo no estaba de humor para sus teatros. Nos paramos en el borde de la meseta. Por un momento, una brisa se levantó y dispersó a los insectos. Y luego, una profunda quietud. Miré a mi alrededor a los demás. ¿Cómo te llamas? Le pregunté al denisovano alto. Kirint, respondió con un barrido de su mano. A su vez, presentó a las hembras, parejas de los otros machos. Uno de los machos no parecía tener una hembra en este grupo. Ginebra recibió estas presentaciones con una expresión altiva, sin querer todavía admitir a ninguna de ellas en su protegido círculo íntimo. Durante todo esto mantuve mi atención en el Forerunner, y ahora él me devolvió su atención. Su interés concentrado me hizo sentir incómodo, parecía que observaba a través de mí. Luego, sus músculos faciales se alteraron ligeramente, sus ojos se arrugaron, e inclinó la cabeza. Había aprendido, durante mi estancia con Nacido de las Estrellas, a comprender algunas de las expresiones que usaban los Forerunners, por muy extrañas y rígidas que fueran sus caras, y pensé que había detectado una pizca de alivio y algo parecido al orgullo. Pero este estaba más rígido de lo normal, incluso más rígido que el didacta. Con este grupo, la bibliotecaria puede tener suficiente, dijo, o alguna palabra como suficiente, más técnica. Gamelpar levantó la mano y se bajó de la camilla. Se enderezó y luego tomó su bastón de Kirint, que lo había llevado por él. Nuestras capacidades están muy reducidas, continuó el Forerunner. La seguridad del maestro constructor ha sufrido un gran revés, pero nosotros que servimos a la bibliotecaria aún no hemos recuperado nuestras fuerzas. La simia se reclinó sobre el suelo herboso. Ginebra y Gamelpar se arrodillaron a su lado, luego se recostaron sobre su gran vientre redondo y descansaron. La simia ladeó la cabeza, como si fuera capaz tanto de escuchar como de comprender. ¿Cómo te llamas? Le pregunté al Forerunner. Soy remendador de genes plegador de la fortuna, dijo, parpadeando elocuentemente. Algo en sus ojos, la suavidad de ese rápido movimiento de los párpados, me perturbó. ¿Vas a liberarnos y devolvernos a Er de Tairín? Le pregunté. La pregunta se me escapó, y me recordó que a pesar de todo lo que había experimentado, todavía era joven y más que un poco presuntuoso. Ojalá eso fuera posible, dijo. Las comunicaciones se han interrumpido y muchas de nuestras instalaciones han sufrido daños. Las centrales eléctricas en todas partes han sido saboteadas. Solo quedan unas pocas estaciones dañadas para abastecer las necesidades de toda la rueda. No son suficientes. Aún así, la brisa se había ralentizado y los insectos habían regresado. El Forerunner agitó sus largos dedos, y de repente todos se apartaron y se quedaron flotando en una bola a varios metros de distancia. Les aconsejo que se queden aquí con nosotros hasta que la estabilidad regrese. Hay comida,
refugio y una explicación que espero satisfaga todo en cuanto a nuestras intenciones. Después de unos minutos de descanso, los denisovanos y el Forerunner nos instaron a ponernos en marcha de nuevo. Los denisovanos tomaron la delantera, bordeando la zumbante bola de insectos frustrados y caminando en una línea holgada hacia el centro de la meseta. ¿Nos dejarás alguna vez en libertad?, le pregunté al remendador de genes. ¿O somos como esos insectos? Un rápido movimiento de expresión. ¿Vergüenza? No es nuestra elección, dijo. Atravesamos el borde de la selva y vimos un claro adelante. Una extensión plana de hierba verde cortada. Chozas levantadas sobre pilotes rodeaban el claro por 3 lados, pero no por donde entramos. Ven con nosotros, dijo Kirint. Aquí es donde vivimos. El aire en el centro del claro brilló y apareció una mancha azul plateada, rodeada por una pared de troncos de árboles. Desde donde estábamos, era difícil determinar el tamaño real de la mancha. Sus contornos redondeados eran un reflejo perfecto, de una manera distorsionada, de todo lo que la rodeaba. Tal vez la mancha ocultaba algo más. Tal vez era lo que nacido de las estrellas había llamado un deslumbrador. La simia sombra retrocedió un momento con Ginebra, pero ella apoya a Gamelpar, que ahora rechazó la camilla. Al pasar junto a mí, con el brazo sobre el hombro de ella, dijo: no hay otro lugar donde estar. Pero te oímos. Y me miró fijamente, de un soldado viejo a otro, ninguno exactamente presente. Kirint sacudió en alto su brazo y sacudió su cabeza. Vamos, y me di cuenta de que no había nada más que decir o hacer por el momento que no fuera a catar. Los denisovanos nos escoltaron sobre la exuberante hierba hasta las chozas. Una choza vacía esperaba en el medio. Todas las chozas eran accesibles a través de escaleras o escalerillas, pero la simia sombra elevó a Gamel para arriba y por encima de la barandilla hasta el porche. Se quedó parado ahí, agarrando la barandilla de bambú, mientras Ginebra y yo subíamos los peldaños. Desde el porche teníamos una vista amplia del claro y de los denisovanos reunidos abajo. Límpiense, descansen y luego compartiremos la cena, dijo Kirint. Ginebra se envolvió en sus brazos y se inclinó para pasar por la baja puerta hacia el interior de la choza. Gamelpar parecía contento de ver cómo las sombras se alargaban por la jungla y el claro. La simia extendió la mano, le dio un suave empujón en la cadera al anciano con un dedo con uñas gruesas, y luego se movió hacia la izquierda y desapareció entre los árboles. Ginebra regresó y se puso al lado de Gamelpar. Este es mi Geas, dijo, más que en cualquier otro lugar. Pero algo todavía no está bien. No podemos quedarnos aquí. ¿No es de tu gusto?, le pregunté, cabeceando hacia la choza. Es muy cómoda, dijo con un movimiento de sus hombros, aunque en ese momento había pocos insectos. Ese Forerunner, no lo huelo. Tampoco huelo a los otros. Solo huelo a la simia. Había notado lo mismo, pero no sabía lo que significaba. Apenas sabía lo que significaba algo por aquí. Mi nariz es vieja, dijo Gamelpar. Apenas huelo a la simia. El interior de la choza estaba hecho de bambú y listones de madera. Había camas de hojas, una mesa pequeña y áspera y 3 sillas. Un lavabo de piedra suministraba agua que salía de un tubo de bambú cuando se bajaba. Estudié este mecanismo con ociosa curiosidad. Bebí un poco de agua, la salpiqué en mi cara y le llevé en un vaso de hojas al anciano. Bebió con moderación, luego se recostó en una de las camas y casi inmediatamente se quedó dormido. Ginebra permaneció en el porche, donde se arrodilló con sus antebrazos sobre la barandilla. La vi a través de la baja puerta, silueteada por las brillantes nubes. Justo después de oscurecer, Kirint nos llamó para cenar. 18. Cruzamos un camino de tierra hacia un salón de troncos más grande en la esquina entre 2 filas de chozas. Truenos resonaron por las montañas y apenas pudimos entrar en la sala antes de que la lluvia empezara a caer. El salón tenía casi 50 metros de largo y 20 de ancho. Las mesas habían sido colocadas en 4 largas filas bajo un techo alto y arqueado, tejido con ramas y enredaderas. El tamborileo de lluvia en el techo era casi ensordecedor. El calor se había vuelto más intenso y el aire parecía lo suficientemente húmedo como para nadar en él. Sin embargo, Gamelpar temblaba de frío como si estuviera resfriado, lo suficiente como para que Kirint y una de las hembras denisovanas, tuve dificultades para diferenciarlos, le dieran una manta tejida con un tejido áspero. 4 hembras más trajeron una plataforma y descargaron comida en una mesa principal. Las observé con verdadera curiosidad, pues no eran denisovanas, ni como Ginebra y Gamelpar, y en absoluto como yo. Sus cabezas eran largas, sus mandíbulas prominentes, pero sin barbilla, y caminaban con un elegante trote. En algunos aspectos me recordaban a Riser, pero más grande. Cuando hubieron terminado, después de haber entregado 2 plataformas, la mesa estaba atestada con tazones de granos cocidos, fruta y una pasta espesa que sabía a sal y carne, pero que no era carne. En todo caso, ninguna de las carnes que yo conocía. Completaron la comida un cántaro de agua fría y otro cántaro de lo que sabía a aguamiel, pero era púrpura. Llenamos platos de madera y nos reunimos en una mesa esquinera para comer. Gamelpar se sentó de lado, su pierna dolorida sobresaliendo e hinchada en el tobillo. Sin embargo, no estaba siendo atendido. Debíamos ser dejados a nuestras dolencias, así como a los insectos que nos picaban. Había aquí un plan de la moldeadora de vida de mayor alcance,
¿Que requería que sufriéramos más? Por el momento, después de la partida de las hembras portadoras de comida, nosotros tres y los denisovanos éramos los únicos presentes. 8 de nosotros sentados en un espacio que podía albergar a muchos más. La simia sombra no nos había acompañado, pero poco a poco otros llegaron individualmente y en grupos y ocuparon sus lugares. La sala estaba finalmente a medio llenar por lo menos por un centenar de humanos. Mi ojo estaba lejos de ser experto, pero juzgué que venían en 7 u 8 variedades. Parecían no tener prejuicios los unos contra los otros y no tenían problemas para servir o para mezclarse, como si se tratara de una costumbre arraigada. Ginebra volvió a alegrarse, aún sin impresionarse. ¿Cuántos de nuestra gente están aquí?, le preguntó a Gamelpar, mirando a su alrededor con expresión contraída. Solo nosotros, dijo. Siempre me extrañó el prejuicio de Ginebra, la rapidez con la que crecía, la dificultad que tenía para reprimirlo, incluso en mi caso. En las ciudades, alguien dividió a los humanos unos contra otros para controlarlos. Me detuve, con una cuchara de madera en los labios, escuchando la voz interior. Este Forerunner no es como el maestro constructor. Él fomenta la unidad, no la división. Puede que sea extraño y débil, pero no es cruel. Tal vez solo sea él el único que queda de su tipo y todos los demás estén muertos. Ciertamente habíamos visto suficientes Forerunners muertos, y no otros vivos. Al otro lado de la mesa, me encontré con la mirada de Gamelpar cuando miraba hacia mí, como si escuchara palabras similares en sus propios pensamientos. Una vez más me pregunté cómo los dos podríamos unir nuestras antiguas experiencias, conocimientos y personalidades, sin perder nuestras propias almas en el asunto. Remendador de genes entró con los últimos rezagados. Por razones que no pude articular, y no solo por la falta de olfato, mi malestar se hizo más fuerte. Veo que 2 de ustedes tienen la marca de la bibliotecaria, pero uno no, dijo Remendador de genes, de pie detrás de mí. Torcí mi cuello para mantenerlo a la vista. Shakas, recuerdas claramente de Tyrin, ¿no es así? Sentí que mis pelos se ponían de punta ante la mirada fija de tantos rostros, muchos tipos de rostros. Sí, dije, volvería allá si pudiera. Creo que la bibliotecaria desea que todos volvamos, dijo Remendador de genes. Eso aún no es posible. Coman, fortalezcanse. Descansen. Hay mucho que hacer aquí, y poco tiempo. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.